Ya, mis queridos, buenos días nuevamente. Eh, Hoy día quiero que trabajemos, al igual que lo hicimos en la clase anterior, algunos problemas de enunciado verbal que involucren implícitamente a la función lineal y a la función cuadrática. Ya no los separé en temas como ya lo hemos hecho hace dos clases. En una clase hablamos de función lineal y nos concentramos solo en ese tipo. La semana pasada hablamos solo de ecuación cuadrática, vimos sus elementos representativos, cómo se dibuja, cómo se presenta, las fórmulas, etcétera, etcétera, y algunos problemas. Y ahora nos vamos a concentrar en aplicar. Ya, por tanto, el objetivo de la clase es este, que podamos resolver ciertos ejercicios de enunciado verbal que estén implícitos una función lineal o una función cuadrática. Avancemos. Nuevamente, esta presentación se las voy a compartir, ¿cierto? De manera interna para que ustedes la puedan tener y ahora nos concentremos en prestar atención en los detalles, ya que es lo importante. Primera parte, a mí me dicen, una bomba comienza a llenar, ¿verdad? Ahí, una bomba comienza a llenar con agua un estanque, ¿cierto? Ahí agrandé un poquito para que tengan. De base horizontal y plana a caudal constante, es decir, se abre la llave y se deja correr. Si inicialmente el estanque contenía 2 milímetros cúbicos de agua, o sea, eso es con lo que comenzaba, ¿verdad? El estanque no estaba vacío, no estaba en cero, sino que tenía un poquito de agua en su interior, ¿cierto? Había como un sobrante. ¿Cuál de los siguientes gráficos representa mejor la altura, ¿cierto? H en función del tiempo, o sea, cuánta agua, no estamos analizando cuánta agua se llena, cuántos milímetros cúbicos caen, sino que estamos analizando la altura, ya estamos ocupando esa variable en función del tiempo que el agua está corriendo, que alcanza el nivel del agua en el estanque después de tantos segundos, después de un tiempo. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Analizar la información. Estoy aquí. Una bomba comienza a llenar, ¿cierto? Y destaco la frase importante. Y me dice que inicialmente el estanque contenía 2 milímetros de agua. 2 milímetros cúbicos de agua. O sea, nuevamente no estaba vacío. En un tiempo cero, que es el esquema que está aquí, ya tengo algo de agua. ¿Verdad? Se logra apreciar, ¿cierto? Y me dicen que se toma un eje de altura que se parte de dos, ¿verdad? Aquí está. Tengo personas, perdón. Aquí está. En un primer tiempo he subido, en un segundo tiempo también he subido, en un tercer tiempo. Si ustedes se fijan, en un tercer tiempo he subido 3 alturas más la altura original, ¿verdad? Se logra apreciar aquí, ¿verdad? En el dibujo, que alguien me vaya corrigiendo si es que se ve bien o no. Sí. Sí, profe. Voy a ver si lo puedo agrandar un poquito más, ya. Y me devuelvo. Ahí, ¿cierto? Aquí estamos. En un primer momento, en un tiempo cero, cuando recién comenzó el tema, yo tenía una cierta altura. Y cada segundo que fue pasando, fui aumentando una cierta altura. Por lo tanto, cada segundo que pasa, aumento en una altura. Cada segundo que pasa, aumento en una altura. Como a mí me dicen que es a caudal constante, quiere decir que el aumento es el mismo, altura tras altura, ¿ya? Porque es un estanque cilíndrico, ¿ya? Aquí no se logra apreciar la circunferencia de abajo, pero es un cilindro. Si hubiese sido un cono, esto cambia. Pero como esta figura es constante, y yo abrí la llave, y no hay un aumento de flujo, sino que es el mismo siempre, aumenta de altura en altura cada segundo que va pasando. Por lo tanto, yo tengo que mirar aquí y analizar la información. ¿Cuáles son los primeros gráficos que yo puedo descartar? ¿El B? ¿Ya? ¿El B por qué? Porque baja. Porque sí va como, o sea, sube y como que se mantiene.
Ya, lo voy a corregir. Vamos a ocupar una mejor palabra, porque está bien la idea. El B, ¿por qué lo descartamos? Porque si ustedes se fijan, el aumento es curvo. Y cuando hay una curva implícita, quiere decir que el aumento no es constante. La palabra constante me representa a mí una línea recta. Entonces la E también se descarta. Claro, entonces yo podría descartar, ¿cierto? La letra B fuera y la letra E fuera porque son curvas, ¿verdad? Entonces, ¿con cuál me estaría quedando, ¿cierto? El instinto me dice, estoy entre la A, la C y la D. Pensemos, ¿por qué la A no podría ser? Porque Porque empieza de cero. Porque parte desde inicia el desde cero, cero. ¿cierto? Y a mí me están diciendo que originalmente yo ya tenía una cierta cantidad. Entonces la A queda descartada. Estoy entre la C y la D, porque son los únicos gráficos que me muestran una línea diagonal, ¿cierto? Ascendente, pero que no está en el cero. Pero la clave es la lectura. Cuando yo hablo de altura, quiere decir que la línea debe comenzar en el eje Y, no en el eje X, porque en el eje X está el tiempo. Por lo tanto, la alternativa que sería correcta sería la letra D. ¿Por qué? Lo voy a escribir en un cuadro de texto aquí para que esto nos quede grabado. Entonces, el aumento, ¿cierto? Pésimo. El aumento es constante, ¿cierto? Constante. Entonces, esa palabra significa línea recta. Ay, perdón, chiquillos, ya no puedo hacer tilde, perdón, va a quedar como una falta de todo. Es línea recta, ¿cierto? Y finalmente, al inicio, ¿cierto? Me están diciendo que parte con una altura, no desde cero. ¿Cierto? El encabezado a mí me dijo, parte desde una cierta altura. Entonces, no parto desde el origen, parto con una cierta altura, que fueron 2 metros cúbicos. Aquí si hubiese habido un número 2, habría sido más evidente la respuesta. Pero si ustedes se fijan en el ensayo, no les colocan la cifra para ver si ustedes logran discriminar la información. A caudal constante, sinónimo línea recta. Descarto las curvas porque no son continuas, ¿verdad? No son rectas. Analizo el encabezado. Inicia con una cierta altura. Estaría entre la A, la C y la D. Descarto la A porque parte desde el origen y a mí me dijeron que yo tengo una cierta altura inicial. ¿Hasta aquí alguna duda? No, profe. ¿No? Avancemos con otro. Bueno, de más está preguntarles que en el encabezado la palabra a caudal constante fue el sinónimo de función lineal. Entonces aquí no me dice, esta es una función lineal. Mira, acuérdate, no está explícito, pero yo lo pude deducir porque a constante. La palabra constante significa línea recta, función lineal. ¿Se entiende la idea? Por eso que la lectura es muy importante. Dice, sean las funciones f y g ambas con dominio en los reales, dadas por estas funciones, f de x cuadrado más 3, y g de x menos 3 al cuadrado. Si yo miro el encabezado, ¿qué tipo de función me está hablando? Automáticamente debiera pensar que es una cuadrática, ¿cierto? Miremos la función f. ¿Qué traslación horizontal tuvo? 3 hacia arriba. Hacia arriba, ¿cierto? Pero eso es vertical. ¿Pero tuvo traslación horizontal? No. No, porque no hay paréntesis, ¿cierto? Entonces, la función f no se traslada horizontalmente, solo 3 para arriba, ¿cierto? Y la función g, ¿tiene traslación horizontal? Sí, 3 a la derecha. Sí. 3 a la derecha. ¿Y arriba y abajo tuvo?
No. 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 Entonces, yo mirando, digo, estas se movieron. Ya, ok, perfecto. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones son verdaderas? ¿Ya? Si miro mis alternativas, ¿cierto? Veo que existe alguna verdadera sí o sí. Entonces estoy en la obligación de ir probando. Veamos. La gráfica de F y de G se intersectan en el punto 1,4. Alternativa B. O número 2. Si X vale 5, entonces las funciones evaluadas en ese punto, pero restadas, deben ser 24. Y las preimágenes del 7, o sea, el resultado 7 en ambas expresiones, se obtienen cuando yo reemplazo con menos 2 en la primera y 2 en la segunda. Eso es lo que me está diciendo a mí. Me está diciendo, Profe, dígame. es una pregunta aquí. Por ejemplo, en la función g de x, ¿usted recomienda ver la traslación en vez de transformarlo a cuadrado de binomio? No. Es que tenemos que transformarla a cuadrado de binomio. Sí o sí. Ah, ya. Pero me sirve analizar la traslación para ver si es que me lo preguntan. Siempre Ah, cuando ya. vayamos recordando datos, ¿ya? Miren, vamos Ya, a ir gracias. analizando punto a punto, ¿ya? Primera pregunta, ¿cierto? Acá es lo que me dijo la Romy. F de x, x cuadrado más 3, y la función de g, yo la transformé en un cuadrado de binomio, ¿verdad? Dije, el primer término al cuadrado, menos el doble del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Por lo tanto, la función f vale x cuadrado más 3, y la función g vale x cuadrado menos 6x más 9. ¿Cómo voy a saber yo si se juntan en este punto? Lo que voy a tener que hacer es reemplazar con dichos números. O sea, lo vamos a volver a decir. La gráfica de f y g se intersectan en el punto. Esto quiere decir que ellas comparten ese punto. Lo vamos a escribir al ladito, ¿verdad? Las gráficas comparten el punto 1,4, ¿cierto? Por tanto, debo reemplazar cada función con el 1 y verificar que el resultado sea 4. Eso es lo que yo debía haber pensado. Cuando a mí me dicen que las gráficas se intersecten en un cierto punto, que se crucen, que se junten, es porque ese punto es compartido por ambas. Y como pruebo que es compartido por ambas, debo reemplazar dicha coordenada en la función, donde reemplazo el valor de x y veo que el resultado sea el acompañamiento. Entonces, reemplazo con 1 y veo si vale el resultado. Entonces, reemplacé con 1. 1 al cuadrado, 1, más 3, vale 4, ¿verdad? Analizo g. Lo hice en la expresión que está aquí. 1 al cuadrado, menos 6 por 1, más 9, ¿cierto? Y digo, 1 al cuadrado, 1, menos 6, más 9. Eso vale 4. Alguien me podría haber dicho, profe, pero ¿y si yo no resolví el cuadrado de binomio? No hay problema. Yo podría haber hecho lo siguiente. Ya lo voy a hacer en vivo con ustedes. Yo podría haber dicho reemplazo. 1 menos 3, ¿verdad? 1 menos 3 al cuadrado. Y tendría que decir, 1 menos 3, ¿cuánto es? En el paréntesis, ¿Menos 2? menos 2. Y como está elevado al cuadrado, yo digo, y menos 2 al cuadrado es lo mismo que menos 2 por menos 2, que vale 4. Ya habría sido exactamente lo mismo. Si es que alguien está en la prueba, está en esta pregunta, y no se percató de que podía transformar esta expresión en un cuadrado de binomio, en este caso no importa.
porque di respuesta. Reemplacé con el 1, aquí, ¿verdad? 1 menos 3 al cuadrado. Y resolví dentro del paréntesis. En ambos casos me doy cuenta que el evaluar con 1 sí me entrega por resultado el valor de 4. Por lo tanto, es verdadero. ¿Se entiende la idea hasta aquí? Sí, se entiende. Avancemos con la número 2. Si el x vale 5, entonces las funciones evaluadas en este punto en resta debe ser 24. ¿Qué significa que tenemos que hacer? En palabras súper sencillas, si nosotros estamos hablando de un lenguaje común, debemos reemplazar cada función con el 5 y los resultados restarlos y verificar si es 24. Eso es en palabras chilenses, A nuestro lenguaje común, ¿cómo tendríamos que describir? Voy a reemplazar con 5 en cada función y luego esos resultados los voy a guardar y los voy a restar y voy a ver si vale 24. Y comencé. Estoy en la primera. 5 al cuadrado, 25 más 3 son 28, ¿verdad? Luego voy a hacer lo mismo acá. Si se fijan, yo evalué en el cuadrado de binomio, ¿verdad? Pero si hay alguien que me dice, pucha, profe, yo no me fijé que se podía hacer cuadrado de binomio, ¿cómo lo hago? Pucha, colapsé. No importa, hagámoslo nosotros. Tengo un paréntesis y digo 5 menos 3 al cuadrado. Y yo debo resolver dentro del paréntesis. 5 menos 3 al cuadrado, adentro del paréntesis, ¿cuánto tendría? ¿Aló? 2. 2, ¿cierto? Con confianza. Recuerden que usted me está ayudando a mí. Y 2 al cuadrado vale 4, ¿verdad? Y nuevamente tenemos que, para ese alguien que no transformó a cuadrado de binomio, no hay problema. Entonces tengo, cuando la función f la evalué con 5, valía 28. Y cuando la función g la evalué con 5, valió 4. Y hago la resta. 28 menos 4 vale 24. Por lo tanto, es verdadero. Hasta el momento, ¿qué alternativas quedarían fuera? La A y la B. La D A y la D, también. ¿cierto? Y también podría La quedar D. fuera la D. Entonces, estoy entre ser 1 y 2 o 1, 2 y 3, ¿verdad? Entonces, ahora tengo que probar que también es 1, 2 y 3. Entonces, tercero, las preimágenes de 7, según la función, son menos 2 y 2. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo reemplazo la primera con un menos 2, me debiera dar un 7. Y si yo reemplazo la segunda función con un 2, me debiera dar un 7. ¿Cierto? ¿Qué es lo que hice yo aquí, chiquillos? Trabajé el concepto de raíces soluciones. ¿Ya? Presten atención acá. Resolví la ecuación cuadrática. Atención aquí. Tengo x cuadrado más 3 es igual a 7. Porque me están diciendo las preimágenes del 7. O sea, me están diciendo implícitamente el 7 es el resultado. ¿Ok? Eso me están diciendo. El 7 es el resultado de haber evaluado. Ah, y voy a pensar. Comparé. X cuadrado más 3 es igual a 7. Este 3 que suma, ¿cierto? Puede venir para acá restando, o bien este 7 que está en la derecha viene restando en el costado izquierdo. Y si yo digo 3 menos 7, me queda menos 4, ¿verdad? Dejé la incógnita solita y digo que el x cuadrado vale 4. Esta ecuación que está aquí es una incompleta pura, donde tengo los valores de a y c solamente. Por lo tanto, yo sé que la solución es el mismo número con distintos signos.
Entonces dije, para poder simplificar o eliminar esta potencia al cuadrado, voy a hacer su operación contraria, apliqué raíz cuadrada, y la raíz cuadrada de 4, yo sé que es 2, ¿verdad? Como número real, como número existente. Pero como estoy en una función cuadrática, yo sé que ella tiene dos soluciones, es el mismo número, con distintos signos. ¿Dudas aquí? Antes de avanzar, Profe, dígame. ¿y no se puede, por ejemplo, resolver la función en el f de x le pongo el -2 y en el g de x le pongo el 2 y Es si lo los mismo, resultados del sí. 7? Podría Es haber que sido lo a mismo. mí se me ocurrió primero eso, por eso. Sí, no, sí sirve, por supuesto. Si lo que pasa es que yo les tengo que recordar todos los elementos que podemos trabajar. Este fue el camino como de fórmula, ¿cierto? Pero vamos a hacer el ejemplo como lo está planteando. No sé quién me habló porque no veo nombres, niños. No sé si fue la Nati o alguien más. La Romy. La Rosa. Hagámoslo por la lectura. La preimagen del 7 según la función f. Entonces hagámoslo como dice la Romy. Reemplacemos. -2, ¿cierto? Al cuadrado, más 3, me tiene que dar 7, ¿cierto? Y empezamos a resolver. Y yo digo, -2 al cuadrado es 4, y 4 más 3 vale 7. Entonces estaría ok, ¿verdad? Veamos la siguiente versión. 2 al cuadrado más 3 debiera ser 7. Y evaluamos. 4 más 3 vale 7. Entonces, efectivamente yo lo puedo hacer reemplazando, ¿cierto? O bien aplicando el concepto de raíces soluciones de la función cuadrática. Cualquiera de las dos me sirve. Ya, aquí quedaron representadas ambas formas. Forma número A, ¿cierto? Como digo yo, es haber comparado con 7 y haber resuelto la ecuación de segundo grado, o bien la alternativa B que nos plantea la Romy es reemplazar con el -2 y el 2 en la función y verificar si el valor fue de 7. Por lo tanto, en ambos casos fue verdadera. Por lo tanto, la respuesta correcta tiene que ser la letra E. 1, 2 y 3 son verdaderas. ¿Dudas aquí? No, profe. ¿No? Entonces, acá lo mostramos de nuevo. Lo podemos hacer por resolución de la ecuación cuadrática incompleta pura, si es que se nos ocurrió, o en su defecto, hacer lo que hizo la compañera, que fue evaluar con estas preimágenes. Lo que sí debo tener claro es que esas son las preimágenes. Entonces, de la lectura, las preimágenes del 7, esto que está aquí significa que el 7 es el resultado. Si yo tengo esa lectura clara en mi cabecita, fantástico, vamos a funcionar súper bien, ¿ya? Por eso que es importante conocer los conceptos, ¿ya? No solamente el saber ejecutar, sino que el saber leer, ¿cierto? No hay ninguna duda a esta altura para que avancemos a otro. No, profe. Ya, Mimi. No, Muchas profe. gracias. Pregunta nueva. Chan, chan. Estas preguntas me encantan porque son de suficiencia de datos. ¿Qué quiere decir esto? Que no me piden un resultado, sino que me preguntan si con la información que me dan yo podría resolver o no. No es cuál es la respuesta correcta, sino es con la información que tengo, ¿tú podrías resolver? ¿Darías respuesta a esto? Entonces, esta pregunta es muy entretenida, es muy interesante, porque me permite hacer hartos análisis. ¿Ya? Leamos. Dice, se lanza un objeto hacia arriba y su altura en metros se modela mediante esta función. Esta función cuadrática, que está aquí escrita, yo debo reconocer un concepto que esto es de física, ya tiene relación con caída libre y lanzamiento vertical, que lo vimos en segundo medio. Ya no está aislado, a eso quiero llegar, que estos elementos no están por separado. Que la parábola sea de coeficiente negativo, esta A quiere decir, perdón, que mi figura va a quedar
así, ¿cierto? Lancé el objeto para arriba, alcanzó una altura máxima, lanzamiento vertical, y luego comenzó su descenso en caída libre. Por lo tanto, sí o sí, la parábola debe ser orientada hacia abajo. Eso es un concepto que yo debo tener claro, porque aparte me lo dice el encabezado. Se pide determinar la altura máxima. Máxima. La palabra máxima significa que la parábola es cóncava hacia abajo, porque el vértice es el punto más alto. Y eso yo lo debo entender de definición de función cuadrática. Si el vértice es máximo, la parábola se orienta hacia abajo. Si el vértice es mínimo, la parábola se orienta hacia arriba. Pero si no lo recordé, puedo también relacionarlo con el concepto de lanzamiento vertical, que es altura. Si se lanza un objeto hacia arriba, el objeto alcanzará una altura máxima donde se detendrá para luego comenzar su descenso en caída libre. ¿Ya? Veamos. Alternativa 1. Dice, el objeto es lanzado desde 10 metros de altura con respecto al suelo. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a ir recordando, ¿ya? Vértice. Aquí está la fórmula del vértice, ¿verdad? A mí me dicen que en esta función yo tengo estos coeficientes. El A vale -1, el B vale B, y el coeficiente C vale C, porque no tienen cifra, ¿verdad? ¿Todos de acuerdo hasta aquí? Que los coeficientes fueron -1, B y C. Esta es pregunta algebraica. Esto es pregunta algebraica. ¿Dudas aquí, en este concepto, no? No, profe. Perfecto. Si nosotros leemos el encabezado, a mí me dice, el objeto es lanzado desde 10 metros de altura. Según el encabezado original, T es el tiempo transcurrido y F de T es la altura. Entonces yo debo decir, ok, cuando yo lancé el objeto, en el primer momento estaba en el tiempo 0, porque comencé la observación en el instante en que el objeto sale de mi mano hacia arriba. Ese es el momento 0. Recuerden que el momento 0 es cuando comienza la observación. Entonces, en el tiempo 0 estaba en 10 metros. ¿Cómo sé si esto es verdadero? Porque tengo que reemplazar en la función cuadrática, ¿verdad? Y digo, si quiero reemplazar con 0, debo decir que mi resultado es 10. Si reemplazo con 0, el resultado tiene que ser 10, porque eso es lo que estoy afirmando. Y reemplacé con 0. 0 al cuadrado más b por 0 más c vale 10. 0 al cuadrado es 0, b por 0 es 0, y el c vale, y se compararía con 10. Entonces si digo 0 más c vale 10. Por lo tanto, sería correcto decir que mi c vale 10. ¿Dudas aquí? Mis niños. No, profe. ¿No? Perfecto. Entonces, yo estoy diciendo, cuando reemplace con 0, el 0 tiempo, podré comenzar de 10 metros de altura como resultado y comprobé que podría ser en la medida que el coeficiente C valiera 10. ¿Ya? Sigo avanzando. Entonces, hasta el momento, puedo decir que con el objeto C, que yo reconocí, evalué, que si el C valía 10, yo podría decir, sí, mira, el objeto fue lanzado desde 10 metros de altura respecto del suelo. ¿Podría resolver con ella? Sí. Pero aún no he probado la siguiente. Solamente probé que con la primera versión sí encuentro una respuesta. Vamos a mirar. Profe, entonces se descarta la 2, ¿o no? No. Porque solo hemos probado que con la 1 sí puedo.
¿Cuál Pero fue la el B resultado? dice 2 por sí sola, pues Por eso, entonces no es que entendí. aún no la he probado. Hagamos el ejemplito Ah, como lo ya. estás haciendo tú. De las A a la E, ¿cuál podría ser eliminada enseguida? La E. La E, porque me dice se requiere información adicional. Y yo veo que con la primera logro dar con algo, ¿verdad? Logro dar con algo. Vamos leyendo, ¿cierto? O sea, vamos a repetir. ¿Por qué podemos considerarla A pero completa? ¿Me sirvió? ¿Yo pude decir la altura máxima fue tanto? Solamente supe que el objeto se lanzó desde 10 metros de altura, ¿verdad? Pude determinar mi Sí. coeficiente C, pero ¿pude determinar mi coeficiente B? No. 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 Entonces, una por sí sola podríamos decir me permite resolver, pero sola no. Porque no me dio el Tendría que resultado, ser no como- me dio el resultado completo. No me dijo la altura máxima fue de 30. No. Con la 1 pude encontrar temporalmente el coeficiente C. Lo vamos a escribir entonces en palabras. ¿No? Lo vamos a escribir. Espera. Con 1 pudimos determinar el valor del coeficiente C, pero no el valor del coeficiente B y tampoco el total de la altura. No nos sirve completamente. Completamente, sí, está bien hecho. Entonces, con el 1 pudimos determinar el valor de C, sí, nos servía. Pero no pudimos determinar el valor de B porque no nos daban otro dato. Por lo tanto, no nos sirve completamente. Nos sirve, pero no todo. Entonces, como, perdón, Angela, tú me lo preguntaste. Con la 1 por sí sola no podría haber resuelto. Vamos a probar si con la 2 sí me deja. Probé con la 2. La 2 dice, toca el suelo por primera vez a los 10 segundos. Que algo toque el suelo quiere decir, se lo voy a escribir aquí abajito, que la altura final h es 0. Eso quiere decir que algo toque el suelo, que la altura final, o sea, el resultado es 0. Es decir, el resultado es 0. Y nosotros vamos a ir reemplazando. ¿Ya? Dijimos. Originalmente el A era -1, el B era B, el C era C. ¿Por qué ahora no tomé como referencia que el C valía 10? Porque se supone que yo no conozco ese dato. Se supone que estoy probando si solo con solito el 2 puedo resolver. Entonces se supone que no sé que el C vale 10. No lo pude probar todavía porque no lo estoy mirando. Y reemplacé, ¿verdad? Y dije, reemplazo con 10. 10 al cuadrado vale 100, b por 10 vale 10b y tengo el c. Entonces yo digo, chuta, ¿pude resolver? No. ¿Por qué? Porque tengo dos incógnitas. Tengo la incógnita b y tengo la incógnita c. Entonces esto produce muchísimas soluciones. ¿Ya? Entonces, habíamos descartado la 1 porque solo me daba el coeficiente c y no me decía el total. Descartamos la número 2 porque se los voy a escribir aquí. Ok, sí, perdón. Aquí. Entonces vamos a colocar, descartamos solo 2 porque me presenta dos incógnitas. El valor de B y de C. Por tanto, no me dice la altura que alcanza. Y se descarta automáticamente cada una por sí sola. ¿Por qué? Porque con la 1 no fui capaz sola.
Y con la 2 no fui capaz sola. Entonces descarté la 1, la 2 y la D. Debo ver ahora si me sirven ambas juntas. Profe, con ambas juntas se refiere a como reemplazar los valores de ambas. No sé si me Correcto. explico. Sí, Como a fusionarlos. fusionar Ah, las ya. cosas. Nosotros dijimos que con la número 1 el C valía 10, ¿verdad? Y dijimos que sabiendo que el suelo se alcanzaba a los 10 segundos, me daba esta situación de aquí, ¿verdad? Se logra ver aquí en mi cursor, ¿verdad? Entonces, nosotros Sí, se ve. podemos reemplazar este 10 en el C. Y vamos a decir, menos 100 más 10B más 10 vale 0. Cuando yo resuelvo, encuentro que el valor de B vale menos 9, ¿verdad? El valor de B vale menos 9. Entonces, mis coeficientes para aplicar en la función del vértice va a ser el A es menos 1, el B es menos 9 y el C vale 10. Si junto ambas, ¿ya? Aquí las tengo. A menos 1, B menos 9 y C valdría 10. Y si yo reemplazo con estos valores en la fórmula del vértice que tengo acá arriba, me da que la altura es 121 cuartos. Y 121 cuartos, si no me equivoco, son 30,25 metros más o menos. Quiere decir que el objeto alcanzó la altura de 30,25 metros. Cuando supe que se inició a 10 metros de altura con respecto al suelo y que se demoró 10 segundos en llegar. Por lo tanto, cuando ocupé los datos que había obtenido en 1 y los datos que había obtenido en 2, pude resolver. Por lo tanto, son ambas juntas. Si no conocía el primero y no conocía el segundo, yo tendría que haber dicho, se requiere información adicional. ¿Se entiende a lo que va o no? Sí. ¿Sí? Sí, profe. Entonces, me devuelvo para poder hacer antes de que se nos acabe el tiempo. Estaba mirando aquí, parece. Sí. Aquí está el primer caso, ¿verdad? Yo dije, es lanzado desde 10 metros. Entonces me están diciendo, cuando recién observé, al tiempo 0, yo estaba a 10 metros. Y con esto obtuve que el coeficiente C valía 10. Pero no me sirve totalmente, porque no me permite encontrar el coeficiente de B. Y yo lo necesito para poder saber la altura. Entonces pudimos descartar la letra A. Probamos con la vereda 2. Sabemos que llega al suelo a los 10 segundos. O sea, la altura final, cuando yo reemplace con 10, tiene que ser 0. Y obtengo esta ecuación lineal que está aquí, que tiene doble incógnita. Es como un sistema de ecuaciones de dos variables, pero con una incógnita. Tiene infinitas soluciones. Por lo tanto, descarté la número 2 por sí sola porque no me sirvió. Y por lo tanto, también automáticamente descarto que si una por sí sola no me sirvió y 2 por sí sola no me sirvió, es porque cada una de ellas tampoco me sirve. No pude resolver. Por lo tanto, la opción que probé fue juntar ambas informaciones, sabiendo que el C valía 10 y la ecuación que se me formaba. Con esto en mente, logré encontrar los tres coeficientes, el A, el B y el C. Y cuando los reemplacé en la fórmula del vértice, que está acá arriba, yo puedo encontrar que la altura máxima del objeto fue de 30,25 metros. Ahí recién resolví. Aquí nunca me preguntaron cuál es la altura máxima, sino que si podía resolver, pero obligadamente tenía que resolver, sí o sí. Pero, analizando. Para esta pregunta se requieren un poquitito más de 2 minutos. Profe, Entonces, dígame. ¿usted cree que puede explicar este tipo de ejercicios más seguido? Sí, para la próxima semana sí. Lo hacemos juntos. ¿Ya? Les voy a Gracias. mostrar lo que quedó pendiente, ¿ya? Quedó pendiente otro ejercicio, ¿ya? Pero va explicado con paso a paso. Así
que se los voy a enviar para que ustedes lo tengan, ¿ya? Y lo puedan mirar, y si tienen alguna duda de los que quedaron sin mirar aquí, de los que no pudimos trabajar, me avisan, y la próxima semana vamos a hacer algunos de estos de suficiencia de datos, pero lo vamos a hacer juntos. Ya vamos a ir mirando si podemos resolver o no, sin que ya venga resuelto, ¿ya? ¿Me voy a entender, cierto? Sí, profe. Que de compartir. Entonces, ¿cuál va a ser? Ahí me veo. ¿Cuál va a ser la tarea para la próxima semana? La tarea, ¿cierto? Que ustedes tomen esta presentación que yo les voy a enviar a lo voy a hacer llegar a ustedes, puedan mirar, chequear los ejercicios que no pudimos hacer aquí en vivo, pero que van a estar resueltos ya, paso a paso. Y vamos para que puedan ver si les queda alguna duda. El próximo martes que nos encontramos, lo que vamos a hacer va a ser resolver en vivo ejercicios. Yo creo que voy a alcanzar a hacer 2, uno de cada uno. ¿Ya? Voy a ver si puedo hacer uno con suficiencia de datos, ¿ya? Como con cuadrática de nuevo, ¿ya? O con función lineal. Pero la idea es que usted me vaya respondiendo cómo puedo dar con la respuesta. Yo voy a traer la respuesta de antemano, ¿ya? Para que ustedes estén tranquilos de que vamos resolviendo bien. Pero la idea es que lo resuelva usted, conmigo, ¿ya? Y como les repito, esa va a ser la tarea que va a quedar para la próxima clase. Tomar esta presentación, chequearla, ver los ejercicios que quedaron pendientes de trabajar, que usted ojalá los pueda registrar en su cuaderno, les sirve para ir estudiando. Y si queda alguna duda, el próximo martes la conversamos.